Y te mandé 4 videos del pastor Gamaliel, no sé si los tengas ubicados, pero son para hasta el final. Y por ahí en Ok, medio vamos a poner un pedacito de un video del señor Samuel Joaquín, donde él confirma que la Iglesia a la Luz del Mundo inicia con el bautismo de Lino Figueroa. No dice la fecha, pero sí dice que con ese bautismo inicia la Iglesia. También él confirma que las primeras almas que Eusebio bautizó, no, no bautizó él, pero los primeros bautismos que ocurrieron en Ocotlán, Jalisco. La historia de la Luz del Mundo efectivamente dice que ocurrieron en Ocotlán, Jalisco, en febrero de 1931. Entonces, lo que va a leer el pastor Gamaliel al final en los libros que él va a leer, hice un recorte de video de cuando leyó las hojas que él llamó de Sul y las hojas que le repartieron a los pastores. Después la primera historia escrita que escribió José Julián Chávez Cuevas. Después la historia de René Rentería y la historia actual. En esas 4 historias, la misma Luz del Mundo relata que iniciaron el 18 de julio de 1943, lo cual es mentira, igual que el mito de este, 1926. Son dos mentiras. La verdad es que la secta inicia el 27 de julio de 1938 con el bautismo de Lino Figueroa. Pero en la prehistoria de esa, nada más voy a mencionarlo brevemente, allá en la calle Azusa por el año 1900 hubo unos avivamientos de un movimiento pentecostal. De ese movimiento era miembro una señora llamada Romana Carvajal de Valenzuela. Ella era originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, no, de Parral, Chihuahua, pero cuando se regresó a México, se regresó a Villahumada, Chihuahua. Entonces ahí estuvo predicando, le predicó a un señor que se llamaba Agapito Soto, y ese señor les predica a 2 señores que se llamaron Saulo y Silas. Es muy importante conocer y grabarnos bien la historia de Saulo y Silas, porque ellos son el verdadero origen de la secta La Luz del Mundo. Ellos son los padres en la fe de Eusebio Joaquín. Y me voy a permitir dar lectura a la biografía a lo que fueron Saulo y Silas, los padres en la fe de Eusebio. Esto lo escribió la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. En la narración de la historia de la Iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz; el de Silas, Francisco Flores; el primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa de Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy similar, pues era muy singular, perdón, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. A más de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por Agapito hicieron mella en el ánimo de Antonio Muñoz y de Francisco Flores, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por Agapito Soto en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Pocos días después, lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en el Evangelio, no solo los puntos en mención, sino otros vicios doctrinales, dada la inmadurez del predicador Agapito Soto. Aquí hay una mención de padre en el Evangelio. Tomen en cuenta que la luz del mundo es la luz del mundo, la IS, la Iglesia del Buen Pastor,
son las únicas iglesias que usan ese término, padre en la fe y padre en el evangelio, como visiones, revelaciones, sueños y otros. Partieron autorizados por él para que predicaran por donde ellos fueran pasando. Llegaron a Villa del Nombre de Dios Durango y ahí se dedicaron a evangelizar a sus habitantes. Incluso llegaron a atreverse a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con esto una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del referido templo. De ahí decidieron salir con rumbo a Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes, dicen que estos se habían vuelto locos y habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera. En los albores del mes de agosto de 1924, a la ciudad de Torreón, Coahuila, se vio llegar a estos dos personajes de raro aspecto. Uno de pelo lacio y largo, más abajo de los hombros, con barba larga, el otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza, y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Su calzado, el de pelo lacio, botas de tipo militar, y el de pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esa ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina ungiendo con aceite en el nombre de Jesucristo, el don de lenguas como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debería llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa de Nombre de Dios Durango, se dedicaron a leer la Biblia y después de conocer y aprender algunos pasajes que fueron para ellos de gran importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños venidos según ellos por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia el casi completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. ¿No se les parece conocido eso? Saulo y Silas enseñaban que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban debido a que eran impresionados fuertemente por su aspecto personal y la actitud que los predicadores asumían, cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared en señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación, diciendo, así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Enseñaban que todo aquel que fuere convertido debería adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor, y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas. Enseñaban Saulo y Silas que todo aquel que fuese convertido debería adoptar un nombre bíblico. En la luz del mundo todas las personas tienen nombres bíblicos que le revelara el Señor, y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas. Esta era la doctrina de Saulo y Silas que aprendió Eusebio de ellos, y al parecer, hasta la fecha, en la luz del mundo, todos viven en comunidades que ellos llaman exclusivamente cristianas, de puros hermanos. De ser posible, un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo, juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de víveres para toda la comunidad, y no decir que alguien era dueño de algo, porque todas las cosas eran de todos y para todos. El medio evangélico de este 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón, Coahuila, y cómo lograron hacer una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes, pues la mayoría de la iglesia los recibió de buen agrado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. Uno de esos puntos doctrinales era el descalzamiento. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera,
evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde evangelizaron a Eusebio Joaquín, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. En presencia de Catarino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Repito, Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También allí en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barrabás. De esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para luego regresarse por el mismo punto, pero ahora Saulo, acompañado por dos mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado de su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia Monterrey, siguiendo la vía del tren, llegando a cada ejido o poblado que estuviera en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín y su esposa. La historia de la luz del mundo, la historia de la iglesia El Buen Pastor y algunas otras historias dicen que, obviamente basados en lo que Eusebio les contó y en lo que la luz del mundo predica, la historia de la luz del mundo dice que ellos ya estaban en Monterrey y que Eusebio y Elisa se fueron para allá a alcanzarlos. Pero la historia de la IS dice: después de dejar un rastro muy marcado de su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia Monterrey, siguiendo la vía del tren, llegando a cada ejido o poblado que estuviera en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín y su esposa, lo que quiere decir que ellos, según esta historia, que es la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ellos se fueron juntos, Saulo, Silas, las dos esposas de Saulo, Eusebio y Elisa, para Monterrey. Cuando llegaron a Monterrey y empezaron a evangelizar, la gente los recibía con gran admiración, pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, a grado tal que hasta los empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros el entonces dueño de Salinas y Rocha. De esta, de esta forma se establecieron al oriente en la colonia obrera, a donde llegaron a reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Alvar y Batallón San Blas, teniendo como referencia un grande árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras como la familia Rodríguez Peña, la familia Jiménez Alvarado Roque, Alemán y otras familias. En el mes de diciembre de 1926, el movimiento saulista se vio interrumpido en sus planes de expansión debido a la presencia de Irineo Rojas Castillo, quien tomó las riendas del grupo, obligando con ello a los dos profetas a abandonar el lugar. Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos, compañero de ellos, el cual se encontraba misionando en la iglesia del Golfo. Allá también realizaron obra de evangelismo, pues Saulo logró bautizar a más de 50 personas, entre los cuales se encontraba Próspero Ortiz. A su regreso a Monterrey, ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor, que era el hermano José Rivera Quisquián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la Colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Allí establecieron la vida en comunidad, adquirieron un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Esto es importante porque también refleja lo que voy a leer a continuación, refleja los mitos que anda diciendo la gente
sobre la iglesia de la luz del mundo, que ahí sueñan a las mujeres, los pastores. El origen lo tiene, es en Saulo y Silas. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Estos son los maestros de Eusebio Joaquín. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes, llamados Isaías y Febe. Recibió la noticia a esta mujer que debería dormir con Saulo, porque así le había sido revelado a Saulo por el Señor, a lo que ella accedió. Pero al poco tiempo, Saulo dijo a Isaías que también Febe debería hacer lo mismo, ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez, Elifaz Israel y su esposa Guadalupe Gaitán, Hazarmaved Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo el grupo se acercaba a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solos, Saulo, Marta, Noemí y Silas se desesperaban ante tal situación, al grado de que Silas, enfermando de tristeza, murió, ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Sabemos por quienes siguieron teniendo correspondencia con ellos, que con estos personajes, que Saulo se mudó con Noemí a Monterrey, y en las inmediaciones de las colonias Pablo A. de la Garza y Moderna, también Saulo murió por causa de una penosa y dolorosa enfermedad a fines de 1935. La historia de la IS relata que Saulo murió, no dice la fecha de la muerte de Silas, pero dice que Saulo fue el segundo que murió, y dice que Saulo murió a fines de 1935. Esto lo menciono porque según la historia de la luz del mundo y el conocimiento que tienen las personas de la luz del mundo, Eusebio Joaquín viajó a Monterrey en 1938 y se encontró con Saulo y con Silas, los cuales le dijeron, según él, que había sido bautizado en el nombre de la Trinidad, y que entonces de ahí sacó el pretexto Eusebio para bautizarse en 1938. Yo les presento la versión de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que es una versión escrita antes de que se escribiera la historia de la Iglesia, la luz del mundo, y ustedes decidan cuál versión crean. Yo no los quiero convencer de que esta es la verdad, de aquella es la mentira. Simplemente esta historia relata que el último de los chamagosos que murió fue a fines de 1935. Ahí ustedes juzguen cómo es que la luz del mundo dice que Eusebio platicó con ellos en 1938. Dejando en el desamparo a Noemí con sus 4 hijos, a más de otro hijo de Marta, el cual también se llamaba Saulo. Viéndose en esa situación, Noemí se vio en la necesidad de vender pan por las calles en la colonia Moderna, procurando dinero para sobrevivir. Fue así como la muerte vino a cortar de tajo la trayectoria impresionante de Antonio Muñoz, quien junto con su compañero Francisco Flores tuviera en mente formar una singular iglesia diseminada por todo el mundo, con principios extraordinarios que pudieran cambiar el rumbo de la humanidad. Fuente de esto es la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. ¿Algún comentario, Miki, o una pregunta o alguna cosa? Creo que Miki se fue. Voy a decir el relato ahora
del paso de Eusebio. Esta fue la historia de Saulo y Silas. Les voy a leer lo que la IS relata sobre Eusebio Joaquín González, el fundador de la Iglesia La Luz del Mundo. Esto lo encontramos en la historia oficial de la Iglesia, que fue escrita en 1974. ¿Algo es así, Vicky? Sí. Adelante. ¿Te subo algún video? No, solamente terminé de relatar la historia de Saulo y Silas y voy a relatar ahora lo que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual relata sobre Eusebio. ¿Sí? Ok. Si quieres algún video, dime. Yo ahorita más adelantito, Vicky. Ok. Sí. Mira. Okay. Sí, adelante. Cuando ocupes un video, nada más súbeme el video. No te voy a contestar, pero te voy a subir el video. ¿Oíste? Ok, sale, vale. Porque va a ser ocupada. Ya los puse como me los mandaste. Los del señor Gama. ¿Esos quieres, verdad? Eso va a ser hasta el último, Miki. ¿Y ahorita cuál quieres? El que ahorita que termine de leer esto, te voy a pedir posiblemente el de Samuel Joaquín. Pero ya cuando... ¿Cuál es ese? Creo que fue el último que te mandé. A ver, déjame. Sí. Bueno, déjame, le doy lectura a lo que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual relata sobre Eusebio. Esta historia fue escrita en 1974. La historia de La Luz del Mundo fue escrita en 1976. ¿Sí? No más estos. Sí, adelante. Bueno. El personaje que en esta ocasión nos ocupa nace el 14 de agosto de 1898. Este es un dato inexacto que escribió la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, porque Eusebio nació el 14 de agosto de 1896, de acuerdo al acta de defunción y de acuerdo al acta de nacimiento. Fue bautizado en la Iglesia Católica en 1898, eso sí, pero la historia de IS en su libro escribió en 1898. No sé por qué razón lo escribiría así, pero dice: por el año de 1924 fue evangelizado por el señor Catarino Ortiz y su esposa, influyendo además Saulo de Israel, por quien fuera bautizado, y Francisco Borrego, este último quien le mostró el camino espiritual, el camino doctrinal de la Iglesia Cristiana Espiritual. Después de ser bautizado en 1924, recibió su nuevo nombre en presencia de la congregación. Saulo, en voz alta, exclamó: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino Aarón será tu nombre, cosa que no fue extraña para los presentes, pues esa era una costumbre entre ellos. Aquí después narra otros bautismos. Desde esa ocasión, Eusebio ya no se apartó de ellos, de Saulo y Silas. Me estoy brincando algunos renglones para no cansarlos tanto, Eusebio ya no se apartó de ellos, recibiendo la doctrina de los supuestos profetas, aprendiendo sus modos de predicar y hasta sus formas de pensar. Viajó junto con ellos al estado de Chihuahua para luego regresar a la región lagunera y después dirigirse a Monterrey, Nuevo León, llegando allí a principios de 1926, instalándose juntamente con Saulo y Silas en la calle Carlos Salazar frente al número 10. Fue en ese año cuando decidió separarse para hacer un viaje hacia Guadalajara, Jalisco, pero antes va a visitar a Catarino Ramos en Tampico, permaneciendo ahí durante los meses de octubre y noviembre. Fuentes, fíjense, dice esta historia que Eusebio estuvo en Tampico en los meses de octubre y noviembre. La historia de La Luz del Mundo dice que desde abril Eusebio empezó a caminar por las vías del tren. Esa historia dice lo contrario. Les repito, ustedes juzguen a cuál historia le creen. Fuentes fidedignas relatan de la llegada de Eusebio a Tampico, como en los meses de octubre y noviembre de ese 1926. Fue Eusebio a Tampico, dice aquí un testimonio de un pastor de la IS, y estuvo en mi casa hospedado por unos cuantos días, juntamente con su mujer y una muchacha que iba con ellos, la cual se llamaba María Jasso. De ahí se pasó a la colonia Morelos y estuvo en la casa del hermano Cesario Zavala por unos días. Lo primero que hizo al llegar a Tampico fue visitar la casa de oración de la Iglesia Cristiana Espiritual del Golfo.
la cual pastoreaba Catalino Ramos, el mismo que se hacía llamar Amado Barnabás. Después, Eusebio salió del puerto de Tampico, pasando por Ciudad Valles, en su paso hacia Guadalajara, donde llegó el 12 de diciembre de 1926. Este es otro dato inexacto, porque es posible que sea lo que Eusebio le platicó a la Yese de cuando llegó a Guadalajara, porque el acta de matrimonio de Eusebio, el acta de presentación fechada en el 24 de mayo de 1927, dice que llevaban a Matitán viviendo 8 meses. Entonces, ahí ustedes decidan cuándo llegó Eusebio a Guadalajara. Pero lo cierto es que esa caminata y esa peregrinación santa no la hizo. Allí se dedicó a combinar el trabajo de evangelismo con el trabajo material para poder subsistir, aunque con muchas dificultades a causa del arraigo católico de la población tapatía, logró levantar una iglesia para 1931. Si observan, esta fecha es importante porque en el video que está por ahí de Samuel Joaquín Flores, él menciona que Eusebio sacó las primeras almas en Ocotlán, Jalisco, y la historia escrita de La Luz del Mundo efectivamente dice que fue en Ocotlán, Jalisco, en 1931. La historia de la Yese igual dice que Eusebio logró levantar una iglesia para 1931. En la historia de La Luz del Mundo también se menciona el año de 1931 como el año en que inicia la primer Santa Cena. Luego entonces muchas actividades evangelísticas se inician en ese 1931, pero era para la Yese. Eso no lo menciona la Iglesia de la Luz del Mundo, solamente habla de que la primera Santa Cena fue en 1931 y de que en 1931, en febrero, se bautizaron las primeras almas en Ocotlán, Jalisco. No menciona la historia de la Luz del Mundo que fue para la Yese, pero la historia de la Yese nos está platicando eso. Llegaba a un número de 106 miembros. De esto ya estaba enterado el hermano Francisco Borrego, pues Eusebio sostenía correspondencia con él, ya que los unían lazos fraternales desde los años 1924 y 1925, porque se habían formado juntos cuando convivían en la región lagunera. En una de sus correspondencias, el hermano Borrego invitó a Eusebio para que asistiera a la convención en Torreón, para incorporar oficialmente a la Iglesia de Guadalajara al Consejo Mexicano. Fue así como se le encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus primeras actividades evangelísticas. Fíjense bien, sus primeras actividades evangelísticas de Eusebio ocurrieron en 1931, pero para la Yese. Fue así como se le encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus primeras actividades evangelísticas durante la primera sesión de la Convención General del Consejo de la Fe Apostólica celebrada en Torreón, Coahuila. El 15 de agosto de 1931, en donde Eusebio incorpora la Iglesia Cristiana Espiritual de Guadalajara al Consejo Apostólico, dando el siguiente informe: bautismo 106, nacimientos 10, matrimonios 3, defunciones 3, expulsados 16, total de niños 50, adultos 90. Con esta información queda registrado como pastor de la misma. O sea, el 15 de agosto de 1931, Eusebio Joaquín quedó registrado como pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual en Torreón, Coahuila. A la vez se da a conocer el cuerpo administrativo de dicha iglesia, presentando como candidatos para el ministerio de ancianos a dos hermanos. Ellos son los hermanos Jesús Chávez y Rodolfo Garibay. Ya después viene aquí el testimonio de algunos hermanos que dan fe de que Eusebio se hospedó allí en Torreón, Coahuila, con ellos. Tanto el cuerpo, ya me voy a brincar casi una página para no cansarlos con la lectura y hacer un poco de resumen. Tanto el cuerpo ministerial como la iglesia allí reunida se llenaron de alegría al saber que había un numeroso grupo de creyentes de la Iglesia Cristiana Espiritual, no de la Luz del Mundo, de la Iglesia Cristiana Espiritual en la Perla Tapatía, y ante esa congregación un hombre valiente y esforzado en la propagación del Evangelio, junto con su distinguida esposa Elisa Flores. Halló en la convención reunida en Torreón motivo para alabar a Dios, y no solo los ministros, sino también la congregación. Guadalajara era bendecida por medio de Eusebio Joaquín,
nombre con el que quedó registrado en aquella convención. Sin embargo, la historia registra la triste situación de la iglesia de aquella ciudad, ya que sin ser un mandamiento de Cristo y los apóstoles, el prohibir los instrumentos musicales, ni el de aceptar sueños y revelaciones, esa iglesia tomó el camino que chocaba frontalmente con el marco doctrinal, definido por el Consejo de la Fe Apostólica, que era el cuerpo dirigente de la iglesia cristiana espiritual. Eusebio no se sujetó al consejo que los ministros le entregaron en el nombre del Señor, ni aun conociendo perfectamente la doctrina cristiana. Cuando recibió la visita del hermano Borrego, lo presentó ante la congregación como su padre en el Evangelio, aunque al parecer en esta ocasión la iglesia recibió la predicación del hermano Francisco Borrego. Eusebio repudió toda dirección del Consejo de la Fe Apostólica. La constancia de tal acontecimiento quedó registrada en el informe que rinde Francisco Borrego en su viaje y entrevista con Eusebio Joaquín en Guadalajara, Jalisco, llevada a cabo el 15 y 16 de octubre de 1936, presentado en la convención celebrada en San Luis Potosí el mes de septiembre de 1937. La vida de Eusebio, fíjense, Eusebio fue ungido pastor de la Yese el 15 de agosto de 1931 y es quitado del ministerio el 16 de octubre de 1936, de acuerdo a la discusión que tuvo con Francisco Borrego en esa fecha. En la Convención de San Luis, en 1937, se levanta un acta de excomunión. Entonces Eusebio y todo el grupo que ministraba, porque todo el grupo se puso de acuerdo con Eusebio y rechazaron la doctrina de Francisco Borrego. Entonces todo el grupo que ministraba Eusebio Joaquín González son expulsados de la Yese, excomulgados. Y la Yese termina en la página 101 diciendo: la vida de Eusebio Joaquín continúa su curso, convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Observan que estamos hablando de 1937. En 1937, según lo que relata la historia, es que después de 1937, Eusebio se convierte en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Sus restos descansan en el panteón particular de la colonia Hermosa Provincia llamado Getsemaní. La IES está relatando que después de la separación definitiva, la expulsión, la excomunión que ocurrió en 1937, Eusebio se convirtió en el máximo dirigente de una nueva organización religiosa con sede en la capital tapatía. Lo que quiere decir es que la luz del mundo en 1937 no existía. Entonces, es lícito creer que la luz del mundo se funda en 1938. ¿Andas por ahí, Miki? Sí, ¿qué pasó? Mira, ¿quieres que le dé lectura al testimonio del buen pastor o quieres poner el video? ¿El video del señor Gama? No, el otro, no, el de Samuel Joaquín. Es que ese no lo puedo poner porque tarda 9 minutos, no se va a cargar. Okay. Y aparte Perfecto. tiene Entonces, las insignias de Berea. Bueno, ok. Bueno, ese video lo pueden buscar. Se llama Presentación Apostólica de Samuel Joaquín Flores 2006. Así se llama el video. Está en Facebook por todos lados. También en YouTube lo pueden encontrar así. Ese video respalda lo que voy a decir, o más bien lo que estoy diciendo, que las primeras actividades evangelísticas de Eusebio, Samuel Joaquín no menciona en ese video la fecha, pero sí menciona el lugar, menciona Ocotlán, Jalisco. Y la primera historia escrita de la luz del mundo, las dos primeras historias escritas relatan que fue en Ocotlán, Jalisco, donde se bautizaron las primeras almas y menciona la fecha, febrero de 1931. Esto refuerza la historia de la IES, que habla de que las primeras actividades evangelísticas de Eusebio ocurrieron en 1931, pero eran para la IES. Y la historia de la luz del mundo, de hecho la luz del mundo celebra que conmemora que la primer Santa Cena se celebró en 1931, pero obviamente esas Santas Cenas eran
para la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Les acabo de leer la versión de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Entonces yo les quiero presentar varias versiones y no voy a convencerlos de que una u otra es la verdad. Ustedes decidan a cuál le creen, cuál tiene más lógica. Lo que les acabo de comentar es la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual IS. Entonces les repito que Samuel Joaquín dice en su historia que él habla ahí, que los que iniciaron la iglesia fueron Lino Figueroa y Prisciliano Santos, que ellos se habían hinchado porque como ellos bautizaron a Aarón, ellos eran las columnas de la iglesia en ese tiempo. Entonces ese bautismo de Lino Figueroa ocurre, bueno, ahorita se los leo. Quiero comentarles el testimonio del hermano Chema, porque el hermano Chema, él vivió con Eusebio, él convivió, y lo que él relata es lo que el mismo Eusebio le dijo. Dice así, este es del esbozo histórico de la iglesia El Buen Pastor. En el año de 1925, el que fuera nuestro director general, Eusebio Aarón Joaquín González, siendo soldado del ejército militar, del Ejército Nacional Mexicano, con asiento en Torreón, Coahuila, conoció el Santo Evangelio, y su esposa llamada Ángela, y por sobrenombre Elisa, lo acompañó en el camino de salvación, siendo bautizada junto con él. A los pocos días desertó del ejército, según su propio dicho. O sea, él está relatando lo que Eusebio le dijo, por sentirse estorbado en la carrera militar para vivir la vida del evangelio, por lo que los hermanos le recomendaron que se fuera a Tampico a la iglesia del misionero Stewart. Mas él determinó trasladarse a Monterrey con el fin de buscar a unos predicadores del evangelio que se daban el título de profetas, llamados Saulo y otros Silas, con quienes se acompañó por algún tiempo, y para hacer sacrificios se dejó crecer el pelo y la barba. La historia de la IS dice que se fueron juntos. La historia de la iglesia del Buen Pastor y la historia de la Luz del Mundo dicen que él determinó trasladarse a Monterrey a buscar a unos predicadores del evangelio que se daban el título de profeta. O sea, estas dos historias dicen que Eusebio, lo interesante es que Eusebio estuvo con ellos y que ellos fueron sus maestros. Haya sido que se hayan ido juntos o que Eusebio los haya ido a alcanzar. Pero ustedes decidan a qué historia le creen. Mas viendo el hermano Aarón que a él se le tenía como un simple mozo o sirviente juntamente con su esposa, y que el tal profeta Saulo lo trataba con ventaja, pues no se conformaba con tener dos esposas, sino que le simpatizaba a la esposa del hermano Aarón, decidió separarse de ellos y se fue a Tampico en busca del misionero Stewart y su iglesia. Fíjese lo que Eusebio platicaba en esas épocas de los años 41, 42 a sus ministros, y uno de esos ministros era Chema. No está hablando de que se fue a Tampico, de que se separó de Saulo y Silas. La historia de la Luz del Mundo relata que se separó porque recibió la visión del 6 de abril. Aquí lo que Eusebio le platicó al hermano Chema es que se separó porque pretendía Saulo a la señora Elisa, pues no se conformaba con tener dos esposas, sino que le simpatizaba a la esposa del hermano Aarón. Por eso decidió separarse de ellos y se fue a Tampico en busca del misionero Stewart y su iglesia. No se la prestó ni siquiera. Bueno, eso le platicó él a sus ministros en 1940, por ahí por esas fechas. Pero en esos tiempos no se hablaba del mito del 6 de abril, porque aquí lo hubiera mencionado. No, pues que se separó porque recibió la visión, porque el dedo, porque las estrellas y todo ese cuento. No se separó por eso, Miki. Él se separa de ellos porque querían, como dijo por ahí un señor un día, querían pedalearle la bicicleta, ¿sí? Pero sí, así es como ocurrió. Bueno, entonces él se fue a Tampico en busca del misionero Stewart. Pero fíjense otra cosa importante. Llegando a Tampico, eso se los platicó Eusebio a ellos, llegando a Tampico, el misionero Stewart había salido para Guadalajara. Entonces, Eusebio iba a hacer una caminata santa. ¿Qué no murió de tuberculosis el tal Stewart? Hay versiones que dicen que murió envenenado por comida en Guadalajara, Jalisco.
O sea que esa muerte también se la debe Eusebio a Dios. No, ahí no creo que no tuvo nada que ver. Eso fue Bueno. otra situación muy aparte. ¿Sí? Ok, adelante, síguele, O sea, síguele. ok, llegando a Tampico, el misionero Stewart se había ido para Guadalajara. Se encontró con Catarino Ramos, el mismo que se hacía llamar Amado Barnabás, pastor local, y un diácono llamado Hilario Ramírez, los cuales le dieron muy buena acogida y lo recibieron como miembro de la iglesia de Tampico, siendo el hermano Francisco Borrego el dirigente principal del movimiento de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, a quien en ese tiempo el hermano Aarón reconocía como su padre en la fe, según él nos platicaba. Entonces, estamos hablando de que el término de padre en la fe otra vez es un término que no es original de la luz del mundo. Después de haber permanecido por algún tiempo en Tampico como miembro de dicha iglesia, se sintió impulsado por Dios. Fíjense nada más, lo que está narrando alguien que platicó con Eusebio. Se sintió impulsado por Dios para llevar las alegres nuevas de salvación a sus familiares, los cuales radicaban en la ciudad de Guadalajara. O sea, no se habla del dedo, de las estrellas, porque Eusebio no, o sea, todavía esa idea no se les ocurría contarla. Entonces, se fijan, la razón, ahora no se fue de Monterrey. Eusebio estaba en Tampico, según lo que él mismo le platicó a sus ministros en 1940. ¿Sí? Después de haber O sea que no permanecido es cierto eso del dedo y las estrellas. No, ¿por qué no lo menciona nadie? Ni la IESA lo menciona, ni sus propios ministros a los que platicaron con, porque esto lo escribió alguien que convivió con Eusebio, alguien que fue ministro de Eusebio en ese tiempo, alguien que en 1942 se separó de Eusebio, no platica que Eusebio recibió el llamado de viajar de Monterrey a Guadalajara. Ahora, ¿qué iba a hacer si los que conocen la República Mexicana? ¿Qué fue a hacer Eusebio a Tampico si la orden fue que se fuera de Monterrey a Guadalajara? ¿Por qué se fue para Tampico hacia el norte si Guadalajara está al sur? No, lo que pasa es que Eusebio huyó en busca, aquí lo dice claro, aquí Eusebio está diciendo a qué fue a Tampico, ¿sí? Dice, decidió separarse de ellos y se fue a Tampico en busca del misionero Stewart. A eso fue a Tampico Eusebio, pero cuando él llega a Tampico, según lo que el mismo Eusebio le platicó a la gente en esos tiempos, a sus ministros, llegando a Tampico, el misionero Stewart se había salido para Guadalajara. Entonces Eusebio tenía dos motivos para irse a Guadalajara. Uno, regresarse a su casa, porque obviamente su familia vivía en Guadalajara, y otro era alcanzar al misionero Stewart a Guadalajara. Aquí dice, el viaje lo hicieron a pie, según aquí, bueno, no estamos seguros que lo haya hecho a pie y no creo que lo haya hecho a pie. Pero bueno, dice, el viaje, esto es lo que Eusebio les platicó a esta gente. El viaje lo hicieron a pie y los acompañaba un hermano de nombre Ascensión Barranco y una joven llamada María Jasso. Esta los venía acompañando desde Monterrey. Tan luego como llegaron, dieron principio al trabajo de evangelización, principiando con los familiares, y Dios les ayudó a levantar una hermosa y ferviente congregación. Por algún tiempo, el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año 1937 fue visitado. Aquí hay otro dato inexacto, la visita fue en 1936, pero se separa en 1937, pero estamos hablando de que eso es lo que Eusebio le platicó a este ministro. En el año 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra, referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, si observa, no está hablando mal de Eusebio, al contrario, está como que defendiéndolo. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico. Y aunque muchos discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos. Y desde esa fecha, el hermano Aarón determinó separarse de la iglesia cristiana espiritual. Aquí dice que él determinó separarse. Allá dice que lo corrieron. Ustedes decidan a quién creer para no entrar en polémicas. El hermano Borrego
Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las Sagradas Escrituras. Luego aquí en el libro viene un capítulo que dice el nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, esto ocurrió más o menos por ahí por los años 1937 o 1938. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Yo creo que todos han visto, o la mayoría han visto por allí unos cartas con membrete que decían así, los membretes de las hojas de la iglesia. Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, Aarón Joaquín, pastor y director general, no decía apóstol. Pero como dijera el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:20, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue preso en sus hoyos, pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo naufragio en la fe, experimentando una caída fatal de la gracia de nuestro Dios, pues en una forma escandalosa quebrantó el mandamiento divino, hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, implantó la herejía del rebautismo y obligó a todos a rebautizarse o serían excomulgados. Implantó también otra herejía para traer más condenación y consistía en que todos concurrieran a Guadalajara el día 14 de agosto con el fin de celebrarle su cumpleaños y cuyo festejo consistía en hacer acto de presencia. Entonces ahí empezó él a hacer que la gente fuera a seguirlo hasta allá. Eso fue en 1942. O sea, él aquí no está relatando la fecha, pero él está relatando lo que lo que él vivió con Eusebio, porque él llegó hasta 1940 a la iglesia, cuando fue ministro de esa iglesia. Es cuando tuvo contacto con Eusebio. ¿Sí? Ajá, ok. Adelante. Entonces dice, implantó también otra herejía para traer más condenación y consistía en que todos concurrieran a Guadalajara el día 14 de agosto con el fin de celebrarle su cumpleaños y cuyo festejo consistía en hacer acto de presencia con regalos, siendo la ofrenda económica la que ocuparía el primer lugar en dicho festejo, además de adornar el templo con arcos de flores y cantar himnos religiosos a él. Nosotros, según la iluminación del Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras, juzgamos que ese festejo era un culto idolátrico. El espíritu de Pablo Samosateno, el hereje del año 260, se introdujo en el hermano Aarón. Ya por ahí Juan Sáez nos explicó en su canal la situación de Pablo Samosateno y la situación de lo que era se me fue la idea ahorita de cómo se llama ese movimiento que introdujo el Simón el Mago. Bueno, el asunto es que son herejías de los primeros siglos de nuestra era. Por tanto, los que prometimos en nuestro bautismo dejar nuestra antigua manera de vivir y perseverar en ella hasta el último día de nuestros días, determinamos separarnos del que fuera nuestro director general, no apóstol, nuestro director general, por no merecernos la confianza que le teníamos como ministro de Jesucristo, y propusimos en nuestro corazón continuar en la doctrina que por la dirección del Espíritu Santo hemos aprendido. Ahorita, eso es de la historia de la iglesia, el buen pastor. Quiero leerles de la historia de la iglesia, la luz del mundo, para no perder la secuencia, lo que ocurrió después de 1937, porque quedamos que en 1937 Eusebio Joaquín es expulsado de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, aunque la luz del mundo, más bien la Iglesia del Buen Pastor relata que Eusebio se separó, no relata que lo corrieron. En 1937, como Eusebio se quedó sin ministerio, toda la iglesia se quedó a la deriva,
Al ser excomulgados, pues se les invalidan todos los servicios espirituales. Por eso es que en 1937 ocurre un bautismo que la luz del mundo desconoce. Muchos, esto ni siquiera los ex LLD me lo conocen. Personas muy adultas sí saben de este bautismo. Por ahí hay un testimonio de una viejita y lo pueden buscar así, ya sea en la red, como bautismo de los requisitos. Este bautismo, según el libro de historia de la luz del mundo, página 84, el libro se llama La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dice así: en 1937, Dios le reveló a su siervo los requisitos del ministro cuando viajaba a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Guadalajara por la Sierra de Mil Cumbres, en un lugar llamado Guajúmbaro, Michoacán. En ese lugar el carro del hermano Aarón se averió, pues se rompió la flecha, por lo que hubo necesidad de que Isabel Acevedo, quien lo conducía, se regresara a México, mientras el siervo de Dios se quedó a su espera en aquel lugar por varios días. Habiendo tenido algunos sueños que le inquietaron, despertó una noche, pidiéndole a una de las hermanas que lo acompañaban que le solicitara a la señora que les había dado albergue algún ocotito para aprenderlo y así leer, ya que él deseaba escudriñar las Sagradas Escrituras. Y así en aquella choza de Zacate, donde estaban albergados, Dios le dio a entender el texto de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. No dice qué texto, nada más dice que de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Sintiéndose acongojado, dijo: ¿y ahora qué hago? Pues él consideraba que gran parte de los ayudadores que hasta la fecha colaboraban con él no llenaban los requisitos. Con todos estos pensamientos que se agolpaban en su mente, se propuso esperar hasta llegar a Guadalajara para declararlo todo. Esta revelación fue por el mes de febrero de 1937. Obviamente, en ese tiempo que Eusebio ya estaba separado de la IS, pero no de forma oficial. De forma oficial queda separado hasta septiembre del 37. Es como cuando unas personas se divorcian, por decirlo, se separan y dejan de vivir juntos a partir de enero, pero hasta mayo sale su acta de divorcio. En el caso, Eusebio Joaquín queda separado de la IESE desde el 16 de octubre del 36, pero el acta de excomunión oficial es emitida hasta septiembre de 1937. Por eso se manejan esas dos fechas, pero realmente se separó desde el 36. Entonces, todo ese tiempo, todo el año 1937, como se quedaron sin ministerio y como aparte, que eso sería otro tema, aparte Eusebio traía la carga de que en 1935 había violado a su hermanastra, él andaba buscando requisitos para bautizar, porque él sabía que no los cubría. Si ustedes buscan el video titulado Bautismo de los Requisitos o alguna información sobre el bautismo de los requisitos, se van a encontrar con que la hermana dice, la que está dando el testimonio, que Eusebio estaba en pecado porque estaba casado. Y en el video del testimonio de Samuel Joaquín, él dice que Eusebio estaba en iniquidad y pecado, pues es lo mismo. Sintiéndose acongojado, dijo ya, bueno, no llenaban los requisitos. Con todos estos pensamientos que se agolpaban en su mente, se propuso esperar hasta Guadalajara para aclararlo todo. Esta revelación fue por el mes de febrero de 1937, que fue cuando también nació Samuel Joaquín en esa fecha. Ordenándose poco después a toda la iglesia que examinara su bautismo, si es que lo había efectuado un hermano con los requisitos establecidos en la Santa Biblia. Por lo mismo, los bautismos se llamaron de los requisitos y se efectuaron el 3 de junio de 1937 en la casa de oración, calle 46. Fuente, La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, página 84. Entonces, estamos hablando que en ese bautismo solamente se bautizó a la iglesia. Eusebio estaba, no sabía ni qué onda, no sabía cómo bautizar, no sabía quién estaba autorizado para bautizar. Siguieron escudriñando la Biblia y es cuando en 1938 ocurre lo que llamaríamos el tercer bautismo de Aarón. Tenemos que el primer bautismo fue en 1898 cuando fue bautizado en la Iglesia Católica. En 1925 fue bautizado por Saulo y Silas en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y en 1938
Eusebio es bautizado por Lino Figueroa y Prisciliano Santos. ¿Está un poco largo esto? ¿Quieres que le dé lectura o me brinco algunas partes por los que ya conocen todo esto? Pues por los tiempos, porque vamos a poner los videos. Ah, ok, mira. Bueno, ya sabemos ahí que Eusebio se fue para Monterrey y que según allá se encontró una hermana que le dijo que él había sido bautizado de la Trinidad, que porque Saulo y Silas bautizaban en el nombre de la Trinidad, o sea que una mujer gentil le dijo que lo engañaron Saulo y Silas, que lo bautizaron en la Trinidad y que en realidad estaba mal bautizado, o sea, le reveló el verdadero bautismo una mujer gentil al apóstol de Dios. Le dijo, si no me cree, vaya allá por los arrabales, por allá viven Saulo y Silas, y que por allá se los encontró todos cansados y viejos, y que efectivamente ellos le confirmaron que estaba bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto, según la historia de la luz del mundo, ocurrió en 1938. La historia de la IESE dice que Saulo y Silas murieron en 1935. ¿A quién le creemos? Ustedes decídanlo, ¿sí? Entonces, vamos me voy a brincar para leer lo que sería el bautismo de Eusebio. Bueno, voy a leer lo último. Ya cuando le platicaron ellos que estaba mal bautizado, aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo él el elegido de Dios, esto ya es de la historia de la luz del mundo, pues siendo él el elegido de Dios, ¿qué temor podía haber en su vida? Pero él sin saberlo se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le hizo sentir que vertía sangre en su rostro. Esta era la realidad de su sentir. Aún tenía el telegrama en su mano. O sea, porque él le mandó un telegrama a su gente. Entonces, le mandó para decirle que estaban muertos en sus delitos y pecados. Después se lo encuentra Irineo Rojas Castillo y le dijo que él lo podía bautizar, pero Eusebio no quiso. Dice, si el fundamento no es bueno, ¿cómo se puede edificar? Entonces estamos hablando de que ahí tiene la creencia de que el bautismo ocurre, de que el bautismo es el fundamento de una iglesia. El siervo de Dios, pensando solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran en su aspecto santos, pues tenían un pacto, juramento de no casarse. Y como sucedió en el pasado, en la primera de Samuel, capítulo 6, versículo 7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa para que lo bautizara a él y a la hermana Elisa. Enseguida a su familia. De inmediato lo bautizó a todo el cuerpo ministerial y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia y fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración calle 46. Según la narración del video que los invito a ver, que es la presentación apostólica de Samuel Joaquín, él ahí dice que con ese bautismo inicia la iglesia. Y la fecha, no dice la fecha, solamente dice que con el bautismo de Lino Figueroa, que ellos eran los pilares, las columnas de la iglesia. Entonces creían que la iglesia la habían iniciado Lino Figueroa y Prisciliano Santos en esa época. Les repito la fecha, este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración calle 46. Y para mí, esta es la fecha que inicia la luz del mundo. Porque antes de 1937, Eusebio era ministro de otra iglesia. No, en 1937 estuvieron a la deriva y en 1938, con el fundamento, como dijo Eusebio, que el bautismo es el fundamento, allí inicia la luz del mundo el 27 de julio de 1938 en la casa de oración calle 46. Después en los videos del pastor Gamaliel vamos a ver que según su historia inicia el 18 de julio del 43, pero la realidad donde coinciden todas las versiones es en el 27 de julio del 38. La fuente o sea que de no va a esto, cumplir los años que dicen. no, definitivamente no. Le faltan 12 años. Ups. Esto lo pueden leer en las páginas 86 al 91 del primer libro de historia que se escribió, La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana.
Después, ya de que se bautizaron y todo eso, entonces ahora sí viene de que Eusebio se le ocurre hacer la Santa Cena el día 14 de agosto y en su honor. Voy a leerles un poquito más de la historia del buen pastor, rapidísimo. Y aconteció, este es otro cronista que escribe en el mismo libro, y aconteció que nuestra hermana Teresa, esposa de nuestro pastor y hermano José María, llegó de Guadalajara y le platicó a su marido que Joaquín Arón, obispo gobernante fíjense, obispo gobernante, no apóstol, obispo gobernante de nuestro movimiento por aquel tiempo, se le había festejado su cumpleaños con muchos regalos y que se le habían cantado cantos en su honor, no obstante que nuestra doctrina dice cantar alegres a Dios y no al hombre. Ya le cantaron cantos con himnos. Entonces, después Eusebio, me voy a brincar 2 o 3 páginas, al enterarse Joaquín Arón del descontento que causó aquí en la Ciudad de México entre todos nosotros la celebración de su cumpleaños y que no estábamos de acuerdo, le mandó decir al hermano José María de su próxima visita. Esta fue el 26 de agosto de 1942 y que llegaría en tren por la noche. Entonces ya Eusebio llega el 26 de agosto de 1942, se hace una revuelta, casi se agarran a trancazos allá en México. Esto ocurrió en la iglesia de Vallejo. Se separan definitivamente la iglesia del Buen Pastor el 27 de agosto de 1942, pero ocurrió algo, que Lino Figueroa, el que era el que tenía la autoridad para bautizar, se fue con el grupo disidente. Entonces, como ellos manejan mucho el tema de la autoridad total estaba en Lino Figueroa, y como él se fue con los del Buen Pastor, entonces Eusebio, después de haber quedado en la cárcel en 1943, se le ocurrió la brillante idea de decir que, porque aquí en la historia del Buen Pastor dice, según él, Dios le reveló que se bautizara él solito. Pero, ¿Qué pero hubo? nunca, pero nunca las historias, fíjate, pero nunca las historias relatan. Según él, dice que Dios le habló el 6 de abril de 1926. En ninguna historia se habla, o sea, ni siquiera burlándose de él, porque eso todavía no se le ocurría. Eso se le ocurrió después de 1943, ¿sí? Ese cuento de 1926 nunca existió. Y ahorita ya en los videos que vamos a presentar, para no aburrirlos tanto, porque pues ya esta es una historia que he dicho muchas veces, solamente quería que quedara grabada aquí en tu canal. En los videos que vamos a presentar, el pastor Gamaliel, el pastor Gamaliel da lectura, si quieres verlos preparando, da lectura a las 4 historias escritas de la luz del mundo, pero yo recorté el pedazo donde él lee nada más lo del cuarto bautismo. Y en ese cuarto bautismo, según la historia escrita, porque ellos decían que iniciaron el 18 de julio de 1943. Entonces, Okay. hasta después de esas fechas fue cuando se les ocurrió decir que inician en 1926, porque igual en 1976, en la primera carta apostólica que escribió Samuel Joaquín, habla de que era una fecha memorable. O sea que todavía en 1976 ellos predicaban que iniciaron en 1943. Fue hasta mucho después que empezaron a decir, pero de forma no escrita, que empezaron en el 26. Pero bueno, pon los videos, Vicky, si los tienes a la mano, para que la gente se dé cuenta, Ok, ahí va. porque sí. Pero claro que las hojas de Zuli o el documento Zuli tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Zuli, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto.
que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó. O aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. Si quieres poner, esas hojas son la primera historia que se escribió y de esas hojas se les repartieron a todos los ministros, eran exclusivas para el cuerpo ministerial. Después se escribe un libro que también era para el cuerpo ministerial, llamado La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Si lo tienes a la mano, Polo, nada más hay que tomar en cuenta ahí, que ahí dice que el día 18 de julio de 1943 inicia la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. O sea, está restaurando la... Échalo. Exactamente. Ahora escucha esto. Y esto te lo voy a poner en pantalla. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo, y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió
que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al Lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, perdón, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo, Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que Él había construido. A ver, ¿cómo que Él lo había construido si lo primero que se pone es el cimiento? Aquí tenemos un hombre que había construido un edificio espiritual, pero hasta ahorita va a poner el cimiento. Estas son tonterías incoherentes. Y luego ya viene la parte donde ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apóstol Pablo. Bueno, aquí definitivamente estamos considerando las 5 herencias de esta gente. Mira, fíjate, La primera historia escrita. Dale. El que acabas de poner, Miki, es la historia actual, el que tienen ahorita vigente. Ok. Y en su historia actual está escrito que iniciaron el 18 de julio de 1943. No sé de dónde sacaron 1926, pero sus libros oficiales de historia, en este caso el libro que leyó el pastor Gamaliel hace ratito, es Los Hechos del Apóstol Aarón. Es el que tienen vigente ahorita de historia oficial. Y ahí dice que iniciaron el 18 de julio de 1943. Adelante con el otro video, Miki. En la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón, pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí, un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir:
había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase. Al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda. Qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco. Se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares, y yo me hice con uno de ellos. Fíjate, Miki, en este video
observamos igual, los tres videos que has puesto hasta ahorita son tres libros de historia diferentes, y los tres coinciden en que la iglesia inicia el 18 de julio de 1943, que Aarón se hace apóstol hasta el 18 de julio de 1943, y todos recalcan que fue Dios el que le dijo, bautízate invocando mi nombre. ¿Qué nombre invocó Eusebio? ¿Sí? Entonces no sé de dónde sacaron 1926. Adelante, Vicky, con el otro video. Si lo tienes a... Vamos al grano, dijo el pollo. Estoy hablándote ahora del libro La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, tú, usted, dele. Vamos al grano, dijo el pollo. Estoy hablándote ahora del libro La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, tú, usted, dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es. ¿Por qué te detienes?
levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien, fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración, bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio, no, señores, no, dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo, el hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios
le dijo a Aarón fue el 18 de julio de 1943. Era la fecha que se celebraba el 18 de julio de 1943 y los libros de historia para ellos son oficiales. El primer libro que escribieron fueron Las Hojas, después el libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, después el libro que presentó allí el pastor Gamaliel ese cafecito que era el Vida y Obra del Apóstol Aarón, y el actual libro, que es el libro de Berea actual, Los Hechos del Apóstol Aarón. Todos esos libros dicen que iniciaron el 18 de julio de 1943. ¿De dónde sacan 1926? Es la pregunta. Si sus fuentes originales, que son la palabra de Dios para ellos, que son los Hechos del Apóstol Aarón, dice las cuatro versiones, aunque trataron de mentir en las cuatro, todas coinciden en que iniciaron el 18 de julio de 1943. Ojalá que pudieras por ahí compartir esos 4 videos, Miki, con los demás hermanos que tienen canales y que expusieran esos 4 videos en sus canales para que pues se den cuenta las personas de la luz del mundo que están en un error y que según su propia historia ellos declaran oficialmente su inicio el 18 de julio, digo, aunque realmente iniciaron el 38 de acuerdo al contexto histórico de todo lo demás, pero ellos oficialmente está declarado su inicio el 18 de julio del 43. Es un invento y es un mito lo que supuestamente ocurrió en el 26. Pues Miki, la historia siempre es cansada y para no seguirnos cansando, Miki, ojalá y que haya servido de algo, que a algunos pues les ayude. Y pues es todo hoy, Miki, mi participación, lo que quería comentarles el día de hoy. No, pues tu participación siempre es gratificante. Como los comentarios aquí decían, decían que les metieron esta historia de pie a cabeza con mucha exactitud, según ellos, para tenerlos ahí, pues, a su disposición, pero como ya hasta sabemos. Los himnos, Miki, el 6 de Sí. abril, la voz de Dios. Sí, pero todo cae por su propio peso. Hoy la secta está en el suelo y aunque Gerardo, aunque se metan a la Cámara de Senadores, aunque quieran puestos de ministros, de jueces, de lo que sea, ya no la salvan ni a golpes porque ya está en el suelo. Entonces, te voy a poner un pedacito nada más del video que querías que te pusiera al principio, lo voy a quitar. Pues mira, si quieres mejor no, Miki, no voy a hacer la de malas, que estamos protegidos porque se puede utilizar, tan solo con que mencionemos la leyenda que te mandé en el WhatsApp. De hecho, déjame les comento a todos los que Kazuki les haya denunciado videos. Esa leyenda que te mandé al WhatsApp, mándaselas para que ellos cuando les llegue el correo de YouTube le regresen, copien y peguen eso y se lo regresan a YouTube. Y con eso el uso de material, sin pedirle permiso al dueño del material, se puede usar para fines informativos, para fines inclusive de mofa, para fines de diversión. Se puede usar el material de otras personas sin pedirle derecho al autor, y ahí lo dice claramente el correo que me mandó YouTube. Entonces el señor Francisco Santiago Simón me denunció varios videos y YouTube me manda un correo que no aceptó la denuncia porque yo estaba haciendo uso de manera correcta del material del violador de Papantla, porque lo estaba usando precisamente, sí, lo estaba usando precisamente para prevenir a las personas, para informar. Así me contestó YouTube, y ese correo que mandó mi YouTube se lo mandó también a él, que no tenía no, me dijo, es posible. Entonces sí se puede exponer él, sí podemos exponer que él es un depredador igual que su apóstol. Sí lo podemos poner, de hecho, digo que me mandó el correo YouTube, porque me hizo varias denuncias y me dijo, si usted desea puede retirar los videos, pero si los desea no hay ningún problema. Es posible que él se comunique con usted para que usted retire los videos, porque él no está a gusto con que usted tenga sus videos de él en su canal de usted. Así me puso la leyenda YouTube. Sí, pues sí, ajá, sí, yo lo vi. O sea,
Dice, el señor Francisco Santiago Simón no está a gusto con que usted tenga material de él en el canal de usted, pero nosotros no lo vamos a retirar. Es posible ¿Ya? que sea él el que se comunique con usted y ya usted sabrá si lo retira o no. Ok. Pero pues no me ha pedido Pues, que lo retire. Entonces, ahí lo dejamos. ahí lo dejamos. Bueno, pues Vicky, gracias, Carlos. sí, Gracias. Vicky, por ahí Espero que enviarles eso a los que te pidan esos videos, sí. Sobre todo al hermano Miqueas y todo, para desenmascararles esos 4 videos, Sí. o los 5, como tú quieras. Pero bueno, los 4 esos, porque en cada uno de ellos es el extracto de cada uno de sus libros que fueron oficiales. Las hojas no tienen tanta oficialidad porque se repartieron a los ministros, pero el libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, es una copia fiel de esas hojas, nada más hay un cambio. En las hojas dice, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, y en el libro dice, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. Es el único cambio que hay. Ok. Y entonces, Carlos, voy a terminar el en vivo porque sí, tengo Vicky, que hacer unas cosas. Dale, Gracias, Vicky. Carlos. Gracias a Dale, todos Vicky. por habernos acompañado. Ya sabes, Hasta luego. tú nomás me avisas y lo volvemos a abrir cuando quieras. ¿Sale? Gracias, Vicky. Muchas Gracias. Carlos. Bye. No, a ti. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, José Arreola. Gracias, Omar Jerónimo, Marita Orozco, Mafer, Carmen Molina, Brisa, Josafat Uno Menos, Pris, gracias por estar aquí. Gracias, Eli de Santiago. Gracias a todos. La demás, que pasen muy buenas noches y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo en vivo. Buenas noches. Ya estamos en directo con Miki. Bienvenidos sean todos ustedes a esta comunidad, donde nos reunimos para hablar de las arbitrariedades de una secta. Seguimos en la batalla día a día. Nos manifestamos en contra de la falsa doctrina, en contra de la manipulación y en contra del abuso por una secta peligrosa. Seguiremos avanzando levantando la voz en contra de los depredadores sexuales y nos manifestamos en apoyo a todas las víctimas. Acompáñanos en directo con la colaboración de nuestra compañera Miki. No faltes y comparte para que muchas personas más se sigan uniendo a nuestra causa. En vivo y en directo con Miki.